El primer equipo clasificado de este hexagonal final por estar en el primer horario y obviamente sumar 9 puntos ya no le da matemáticamente a ninguno de los 3 que están en el fondo para poder alcanzarlo, y en este caso Uruguay se encontraba con ser el primer clasificado al Mundial de Indonesia. Finalizó con un triunfo ajustado, peleado, duro, 1-0 frente a Ecuador, y se aseguró las 3 unidades para estar a nada, a un pelín, a un pelito de estar en Indonesia y por qué no también en los Panamericanos de Chile. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente, como ustedes ya lo saben. Hoy volviendo con el análisis de la fecha que se ha disputado en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Hablamos de la fecha número 3 y todo lo que ha dejado y cómo ha terminado la tabla de posiciones, sabiendo ya cómo se van ubicando. Recordemos que hay 4 cupos nada más para el Mundial de Indonesia 2023 que se están luchando y que ya algunos van siendo ocupados, y 3 nada más, y los primeros 3 para el Panamericano también de Chile de este mismo año. Obviamente que venimos a hablar de todos los partidos, de cómo se han dado, de cómo terminan las selecciones en la tabla de posiciones y con lo que respecta a lo que va a ser la predicción de mañana de la fecha número 4 y anteúltima del hexagonal final. Se empieza a cerrar, se empieza a definir y necesitamos saber quiénes van a ser los representantes de Conmebol de Sudamérica que van a ir a Indonesia de este mismo año al Mundial Sub-20 y también quiénes van a ir al Panamericano de Chile. Así que sin mucho más para decirles, obviamente agradecerles por el infinito apoyo que nos están dando y ojalá sea cada vez mayor, pero la verdad es que se están pasando con el apoyo que le están dando al canal en este Sudamericano Sub-20. La idea justamente es promocionar a estos jóvenes talentos y a este torneo que tanto nos gusta. Y ya saben, se pueden suscribir los que no lo estén, y si les gustan este tipo de análisis, acá abajo con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo al análisis de la fecha número 3 del hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Bien, comenzamos con lo que sucedía en el primer partido, en este caso a las 17 horas horario argentino, 15 horas horario colombiano. Arrancaban la fecha número 3, Venezuela y Uruguay. Uruguay y Venezuela, recordemos, Venezuela todavía sin ganar, Uruguay con las ganas de seguir con el puntaje ideal y de no perder pisada en esa competencia con Brasil. Arrancaba bien, no como en el partido anterior con Ecuador, arrancaba bien con el gol de penal de Fabricio Díaz a los 18 minutos, inexistente el penal, el árbitro la verdad es que tuvo un muy mal partido, pero el uruguayo, el capitán, el mediocampista, el emblema de esta selección, marcaba el 1-0 para arrancar ganando, para arrancar con el pie derecho, la cosa que no se había dado en el partido anterior con Ecuador. Pero iba a durar poquito, porque a los 34 minutos el árbitro, con otro penal en este caso para Venezuela, igualaba las cosas al Alcócer, no desperdiciaba la oportunidad que daba el árbitro, que también era otro penal inexistente, y como dijimos ayer en los partidos, es una vergüenza que no haya VAR en este torneo, pero bueno, igualaba con otro penal, en este caso Venezuela, la historia después de haber obtenido la pelota que le cedía Uruguay después del 1-0, pero iba a durar mucho menos que menos el empate de Venezuela, porque instantáneamente desde el saque del medio agarraba la pelota en el medio del área Álvaro Rodríguez, el delantero del Real Madrid, y ponía las cosas 2-1. Instantáneamente Uruguay volvía a estar arriba en el marcador. Un golpe durísimo a nivel psicológico y a nivel anímico de la selección vinotinto, que se encontraba nuevamente en desventaja y obviamente 2-1 abajo en el marcador, lo cual no iba a durar tampoco tanto ese 2-1, porque a los 44, antes de que se vaya el primer tiempo, con un tiro rarísimo, y no sabemos si fue producto de la trayectoria del tiro o el mal cálculo de Benítez, el arquero de Venezuela, Ignacio Sosa ponía las cosas 3-1 para Uruguay. Se animaba con un zapatazo muy raro en trayectoria y el 3-1 para la Celeste. Antes de que finalizara la primera parte del partido ya pensaba en cómo cerrar el encuentro, que no pudo, más allá de que Venezuela no ofreció muchas variantes en el segundo tiempo para ir a buscar aunque sea el descuento. No se dio un partido donde Uruguay pudiese aprovechar las situaciones que se daban hasta los 78 minutos, donde apareció nuevamente Álvaro Rodríguez
Rodríguez con toda su calidad, con toda su jerarquía, demostrando por qué está con los merengues, está en el Real Madrid y marcaba el gol de primera, como venía sin que pique, el 4-1 liquidaba la historia, sentenciaba la victoria de Uruguay frente a Venezuela, y lo cual clasificaba a la Celeste al Mundial de Indonesia de este mismo año. El primer equipo clasificado de este hexagonal final por estar en el primer horario y obviamente sumar 9 puntos. Ya no le da matemáticamente a ninguno de los 3 que están en el fondo para poder alcanzarlo, y en este caso Uruguay se encontraba con ser el primer clasificado al Mundial de Indonesia y ahora a luchar tanto por asegurarse el Panamericano de Chile y a su vez también pelear el título de este sudamericano, que sin dudas que lo va a hacer hasta la última fecha. Por otro lado, pasamos a hablar del segundo partido, de esta segunda tanda de la fecha número 3, donde se enfrentaban Paraguay y Brasil, Brasil y Paraguay, tratando de buscar Brasil también su clasificación como lo había hecho Uruguay, que también hasta ahí tenía puntaje ideal 6 de 6, y Paraguay que muy similar presenta al de Venezuela. Igualaron en la primera fecha entre ellos y a partir de ahí no pudo sumar unidades, ha perdido con Colombia y en este caso frente a Brasil, porque arrancaba a los 10 minutos tratando de llevar el partido a su favor. Brasil siempre con su jerarquía, con su juego. Giovane ponía las cosas a los 10 minutos 1-0 para Brasil, donde las marcas y las vistas estaban siempre en la bestia Vitor Roque, y con justa razón. Aparecía por el segundo palo y definía al primero, sí, al más cercano que tenía de cabeza, el 1-0 para la verde amarela, el 1-0 para Brasil, que todo indicaba que iba a tener un partido tranquilo, que iba a volver a superar a su rival como lo había hecho ya con varios de los seleccionados sudamericanos a los cuales ha enfrentado, pero no fue así, porque Paraguay se la hizo padecer. Paraguay tuvo muchísimas chances, no tuvo suerte, no se le dio ni siquiera el empate, ni siquiera el descuento en ningún momento, más allá de situaciones claras y más que claras en el partido donde Brasil no hizo un gran encuentro, fue superado en varios momentos del partido por la selección albirroja, pero sin embargo, si a Brasil lo dejas vivito y coleando, si a Brasil le das vida, te va a terminar liquidando porque tiene muchísima jerarquía, y en este caso apareció Ronald Cardoso Falkowski a los 81 minutos de partido y de cabeza ponía las cosas 2-0, liquidaba la historia, liquidaba la situación. Brasil ganaba su encuentro y también segundo clasificado al Mundial de Indonesia de este año. Sí, 9 de 9 como Uruguay, y también clasificado, ya que no lo pueden alcanzar todos los equipos que están en el fondo de la tabla, y es otro de los que, además de ya estar clasificado al Mundial, ahora lucha como Uruguay porque están palmo a palma. Vamos a ver si clasifica al Panamericano, si se asegura un lugar en el Panamericano de Chile entre los primeros 3 puestos, y si lucha también por el torneo, sí, por ser el campeón del Sudamericano Sub-20 en este hexagonal final. Va por muy buen camino, pero todavía faltan 2 fechas, y este partido, por lo menos este triunfo frente a Uruguay, dejó mucho, pero mucho ruido y muchas cosas a corregir si realmente Brasil aspira a lo que le falta conseguir o a lo que quiere y falta conseguir. Y por último, como siempre, el prime time, el último horario para el local, para poder tener ese estadio a más no poder, a reventar con toda su afición alentándolo. Hablamos de Colombia y de Ecuador y de Colombia, que se dio un partido muy ajustado, muy pero muy ajustado. A mucho huevo. Colombia ganó a puro huevo. Tenía que ganar como sea para tratar de despegarse aún más con los resultados que se habían dado anteriormente, para tratar de estar a un mínimo paso de estar en el Mundial de Indonesia, buscando esa tercera unidad, esa tercera plaza, ese tercer cupo, y a su vez, ¿por qué no tener algún mínimo de esperanza de todavía poder pelear matemáticamente el campeonato del Sudamericano? Y también, ¿por qué no encontrarse en el Panamericano de Chile? A los 21 minutos y en contra aparecía Mina, el defensor ecuatoriano. Más allá de una buena jugada colectiva colombiana, no parecía terminar en gran peligro, y sin embargo Mina, como otro de los tantos errores defensivos que ha tenido Ecuador a lo largo del torneo, marcaba el gol para Colombia, le facilitaba las cosas y
también iba a finalizar así, más allá de la intención de Ecuador, que había sido bastante pobre a lo largo del partido. Colombia nunca lo pudo cerrar el encuentro con las contras que ha tenido, y así todo a puro huevo, a pura garra, defendiéndose con grandes actuaciones como la de Cabezas, también siempre Puerta demostrando que está a la altura de las expectativas, y muchos otros jugadores. Sería injusto obviamente nombrar a pocos, pero la verdad que Torres, Castillo, Monsalve, la verdad que muchos jugadores han hecho un gran partido, y Colombia tenía que ganar como sea para seguir sumando, porque ya a esta altura no importa tanto el juego sino la clasificación. Eso claramente que está más que claro, y así lo ha hecho. Finalizó con un triunfo ajustado, peleado, duro, 1-0 frente a Ecuador, y se aseguró las 3 unidades para estar a nada, a un pelín, a un pelito de estar en Indonesia, y por qué no también en los Panamericanos de Chile. Y como ustedes ya saben, nos falta hablar de la tabla de posiciones. ¿Cómo ha quedado esto, no? ¿Cómo han quedado las selecciones al término de esta fecha número 3 y cómo van a encarar la fecha número 4 de este hexagonal final, que le quedan 2 fechas por disputar? Recordemos que Brasil y Uruguay se siguen ubicando en primera posición, ya clasificados al Mundial de Indonesia. No hay posibilidad de que bajen de esos primeros 4 puestos, 9 de 9 para los dos. Recordemos que lo que les sigue favoreciendo a Brasil en este caso para ser el campeón del sudamericano hasta ahora es la diferencia de gol, que la ha recortado Uruguay con la goleada de ayer, pero sin embargo lo de Brasil ha sido más constante y sigue arriba en la tabla de posiciones. Luego Uruguay segundo también con ese puntaje ideal, obviamente con menor diferencia de gol por menor cantidad de goles hechos, y por ahí también mayor cantidad de goles recibidos. Luego Colombia, que se cortó del grupo de abajo y que está cerca del grupo de arriba con 6 unidades en el tercer puesto, muy lejano a lo que es el final de la tabla, a los 3 que no han dado la talla y que no estuvieron a la altura y que se han cortado, pero para mal. Hablamos de Paraguay y Venezuela, que los dos igualaron en la primera porque se han enfrentado entre sí y han caído derrotados ante sus 2 rivales siguientes, y Ecuador por último, en lo último de la tabla, abajo de todo cómodamente, con las 3 derrotas que ha sufrido, que ha tenido, y que claramente lo dejan muy, pero muy complicado, ya casi descartado. Faltaría matemáticamente comprobarlo, pero casi descartado de lo que va a ser la clasificación al Mundial de Indonesia de este año a nivel sub-20. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí el análisis de esta fecha número 3 del hexagonal final. Espero que les haya gustado. Si es así, y si quieren más, obviamente, si quieren la predicción de mañana de lo que va a ser la fecha número 4, que también puede seguir definiendo cupos, acá abajo se pueden suscribir, activan también la campanita, que es muy importante para que sigamos apoyando los videos. Dejen ese enorme like, dedito para arriba si les gustó el análisis. Obviamente que pueden ir a ver los resúmenes, las reacciones de los partidos de ayer y de todo el sudamericano, claramente, para seguir apoyándonos. Comenten cómo vieron esta fecha, estos partidos, cómo ven la tabla de posiciones. Todo lo que ustedes tengan para poder aportar y comentar acá abajo. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.